Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes consideren importante vernos en este cronómetro 2020. Bienvenidos a una emisión más de las cuales, bueno, pues como siempre estamos tratando estos temas que sin duda representan, sobre todo para la opinión pública, representan también, obviamente, para toda la ciudadanía, pues elementos, pues para poder sentar, reflexionarnos, ver lo que está sucediendo. Y hoy tengo el gusto de que nos acompañen muchas mujeres en este estudio, en este momento, sobre todo por algo que es muy importante. Estamos todavía en un proceso de pandemia. La semana pasada nos acaban de decir que prácticamente estamos ya en semáforo verde, se venía anunciando, pero, aquí hay un punto importante. La vacunación no ha sido pareja. Hay un porcentaje importante, por ahí se señalaba que el 50 y tantos % de la población total de México ya está vacunada y que hay alrededor de otro 40% de personas, adultos mayores, personas que sobrepasan de los 18 años en adelante, que ya fueron vacunados. Hay otro porcentaje de la población que no quiere ser vacunada, estamos hablando de un 25%, pero lo importante y por lo cual el día de hoy tengo el gusto que nos acompañe Teresa Sandoval, Zenila López y Edaena Villavicencio, tiene que ver con el hecho que a los niños hasta el momento no los están vacunando. Así es que bueno, me da mucho gusto saludar a Celina. Hola Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí en esta nueva temporada con ustedes. Mucho gusto ver también a Edaena. Y bueno, Tere, que no tenía el gusto de conocerla también. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Edaena, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues muy bien, David. La verdad sí me da mucho gusto volver a la pantalla con ustedes, a compartir con la audiencia de Cronómetro 2020. Yo invité a la abogada María Teresa Sandoval, que por parte de Prepa 2 nos hizo el favor a varios papás de la edad, en el rango de edad en el que todavía no está prevista la vacuna en términos formales para que se las apliquen contra COVID de los niños entre 12 y 17 años. Ella amparó a sus hijos y nos hizo extensiva la invitación para quienes querramos vacunarlos, para quienes creemos que es una protección importante para ellos en este contexto de la pandemia. Y sí, me gustaría primero enfatizar que no hay negocio detrás de los amparos. Oye, sí, eso yo creo que es algo que tenemos que ir planteando, Eda, porque se ha dicho muchísimas cosas. Pero ¿te parece que antes de entrar, pues vamos a dar la bienvenida a Teresa Sandoval? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas venido aquí con nosotros a este cronómetro 2020. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por el espacio. Y bueno, gracias porque esto nos ayuda a hacernos visibles, sobre todo a muchos padres de familia que están luchando por el asunto de la vacuna, y desafortunadamente hay muchos criterios, o desafortunadamente hay criterios en donde no nos lo han concedido, hemos tenido que luchar mucho, y bueno, esto es lastimosamente de criterio. Así es. Oye, quisiera yo empezar con algo que yo creo que es muy sustancial en este contexto. Vaya, en términos de metodología, en términos obviamente de los estudios realizados, tanto por la Secretaría de Salud como por los anuncios del subsecretario de Salud, López-Gatell. Bueno, pues se había planteado el hecho de que se vacunaran primero, obviamente, a la fuerza laboral, a la fuerza económicamente activa.
estarán de acuerdo entonces que, bueno, pues esta vacunación, después de que se tardó, después de que obviamente se consiguieron las vacunas y que hubo obviamente ahí un jaloneo en términos de cómo fue la estrategia, cuáles fueron los pasos, las tácticas que realizó el gobierno federal justo para poder conseguir estas vacunas. Bueno, pues finalmente, después de prácticamente unos 8 meses de estar en este jaloneo, pues se ha logrado en buena medida un porcentaje importante de la vacuna en adultos, por lo menos personas de 18 años en adelante. Y esto se ha cumplido, tomando en cuenta diversos esquemas. Entre ellas llama la atención el hecho que a los profesores, por ejemplo, los hayan considerado también dentro de este universo, pero de manera específica, tomando en cuenta que, bueno, pues como profesores hay un porcentaje importante de adultos que, bueno, pues están integrados a este tipo de tareas. Sin embargo, ha habido obviamente una discusión muy amplia en términos de qué tipo de vacuna es la más importante, es la que se adapta mejor a los niños. Y es que, bueno, pues obviamente el gobierno federal se ha tardado, o eso es lo que ha señalado, se ha tardado en decidir qué tipo de vacuna se va a implementar a estos niños, porque, bueno, pues no se tenían los análisis o los estudios pertinentes al respecto. Parece ser que todo empata que Pfizer es una de las mejores opciones, e inclusive ya en Estados Unidos y en algunas otras partes de Europa, esta es la vacuna que se va a aplicar en este contexto. Entonces, si me permiten por ahí, podríamos empezar. La vacunación para niños, ¿consideran ustedes ya como especialistas, como madres de familia, que sea la mejor opción en este rango que va de los 12 a los 17 años? A ver, dejo la bolita. ¿Quién quiere empezar? Sí, ok, sí, bueno, yo sí, definitivamente. Bueno, yo, como saben, trabajo en escuela, estoy ahorita en el sistema híbrido, ya estoy trabajando en el plantel. Y definitivamente lo que se ve todos los días es un claro ejemplo de la necesidad que tenemos de que la población esté vacunada. A mí me gustaría extenderlo inclusive a los niños menores de 12, por supuesto. Sabemos que todavía la vacuna está en estudios. Sin embargo, vemos que las situaciones son complejas. Siempre hemos manejado que existen muchas realidades en nuestro México, que no es lo mismo hablar de una institución privada que tiene una cantidad menor de estudiantes en comparación de todas aquellas escuelas donde las aulas son, son una cantidad mucho mayor, ¿no? Ahora el cuidado que se les debe de tener dentro del salón de clases, fuera del salón de clases, también es mayor. Ahora hay que estar al pendiente en todo momento de situaciones insignificantes como préstame la goma o te comparto mi lunch. Anteriormente hacíamos mofa del intercambio de cubrebocas, pero más allá de eso, o sea, las situaciones reales de todos los días son realmente, pues son prácticamente como que una forma de contagio de todos los días, es una ruleta rusa. A veces es inevitable, por ejemplo, que ellos no quieran abrazarse, verse y quererse abrazar, porque está dentro de lo que es parte de su naturaleza. Sabemos que a lo mejor un abrazo no es suficiente porque está en su cubrebocas, pero no sabemos también cómo están sus anticuerpos, y esto cada vez se vuelve más complejo, cada vez llegan más niños al sistema presencial, por ejemplo, se quedan menos en casa, y esto se empieza a convertir un poco más complejos. Hay escuelas donde no se les ha dado siquiera esta posibilidad, en donde prácticamente orillaron a los padres de familia a que los hijos tuvieran que regresar a la escuela, aun cuando las escuelas no tenían la infraestructura, tan simple como no tener un salón ventilado, ¿sí? Algo tan simple como no tener agua. A lo mejor agua sí la tienen, pero el jabón no tener la cantidad suficiente de gel. Hay que estar con los jóvenes todo el tiempo poniéndoles gel en cualquier momento, se tocan el cubrebocas, van a comer. Hay algunos, como anécdota, tenía unos alumnos que tenían su cubrebocas, se lo bajaban, los tocaban con sus manos, se lo bajaban, le daban la mordida a la torta y después se cubrían, ¿no? Entonces llegó un momento en que les dije, oye, te recomiendo que mejor te lo quites, estás al aire libre, ponte gel nuevamente y come tus alimentos, o sea, descansa un ratito del cubrebocas, porque me parece que es una situación muy antihigiénica. Entonces, estos detallitos que van sumando, si además sumamos el hecho de que no tengan una protección, que como sí se ha empezado a notar, creo que el hecho de intentar lograr
que la mayoría de las personas estén vacunadas, bueno, definitivamente parece ser que sí ha disminuido bueno, de entrada los casos, pero sobre todo los casos graves, principalmente los casos graves, y creo que ese es un punto importante que no podemos engañar a la ciencia. Los datos están ahí y parece ser que la gente que tiene la vacuna tiene mucho menos probabilidades de enfermarse gravemente. Así es. Edaena Villavicencio, oye, pues obviamente esto también es importante, sobre todo tomando en cuenta que en este rango de edad de 12 a 17 años, bueno, pues estamos también en una edad difícil, ¿no? Están obviamente los adolescentes y están obviamente también pues, los chavos que están entrando pues en la secundaria, en la preparatoria y que están en este rango intermedio. ¿Tú cómo ves la situación, Eda? Mira, me voy a regresar tantito a la primera pregunta que hiciste sobre cómo tienen las vacunas y cuáles estaban aplicando. En México, la única vacuna que se ha autorizado para este rango etario de 12 a 17 años es la Pfizer. Otros países que también aplican la Pfizer son Francia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Suiza dentro de la Unión Europea, Suecia. Pero no solamente existe esta vacuna, es la única aprobada en México para esa edad. Los que ya están vacunando, además con una alta población, con un alto porcentaje de vacunados, son esos países. Las otras vacunas que se han estado aplicando, incluso a niños más pequeños, para poder reincorporarlos a las actividades normales, son Chile, China, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, que están aplicando China en específico, Sinovac y Coronavac para niños incluso de 3 años. Vacuna a sus niños con su propia vacuna a partir de los 2 años. O sea, ellos no se arriesgan ni están diciendo, ay, a partir de los 18 la vacuna ya es segura. El argumento que presenta Gatell cuando dice, vamos a empezarlos a vacunar quizá después del 2022, porque para entonces ya habrá las pruebas suficientes y ya habrá, ya no estará en fase de experimentación y etcétera. Y además el argumento que a mí me parece como más trascendente, es decir, que cuando son pequeños tienen un margen de adaptabilidad a nuevas enfermedades y de desarrollar la propia protección, es un poquito falso, ¿eh? Es una manera al aire, ¿no? Claro, o sea, es así como a ver si se pueden proteger o a ver si la vacuna no les afecta. Y es como terrible que se maneje este discurso, porque si así fuera, luego entonces no existirían las demás vacunas. Claro. Es así como de a ver si se adaptan a la polio, a ver si se... Y eso no pasa, o sea, realmente, o sea, sus argumentos son incluso absurdos. Entonces, en México la única que se ha aprobado es la Pfizer, ¿no? Y hasta donde entiendo, los amparos por eso se tramitan con la Pfizer. Así es. Oye, Teresa Sandoval, aquí yo creo que hay dos puntos realmente muy interesantes, obviamente lo que nos dijo Celina y nos está subrayando Edaena. El hecho de que desde el gobierno, como parte de esta política pública de salud, no nos digan o no sean claros en relación a lo que se tiene que hacer con este sector de la población, pues nos deja ahí como un hueco legal, un hueco en donde no sabemos exactamente hasta dónde estamos protegidos. Constitucionalmente se supone que el gobierno, el Estado mexicano, pues tiene que proveer a toda su población, a todos los mexicanos, de los elementos necesarios, pues para poder tener un bienestar, en este caso de salud. Obviamente entendemos las características extraordinarias que nos trajo la pandemia, pero antes de entrar en materia de lo que estás haciendo, Teresa, creo que aquí habría mucho que señalar en relación a de qué forma estamos protegidos los mexicanos en términos jurídicos, en términos de este bienestar de política pública en salud. Mira, respondiendo a esta pregunta, que bueno, luego tocaremos otros puntos, pero básicamente es justamente el fundamento de los amparos, ¿sí? Porque arriba, jerárquicamente, en esta pirámide de leyes, en esta jerarquía de las normas, lo que tenemos arriba es la Constitución. La Constitución
y los tratados internacionales, que están al mismo nivel. Y la Constitución, lo primero que protege, o lo primero que nos da en su capítulo primero, son las garantías individuales y los derechos humanos. Y creo que uno de los derechos humanos más importante, por supuesto, es la vida, la salud, la igualdad, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que, por lo que nos estamos amparando. Los amparos, un poquito, déjame te explico para aquellas personas que no son abogados, que no son peritos en la materia, pero a grosso modo, de forma muy coloquial te lo voy a decir, es que los amparos solamente proceden contra las acciones de la autoridad, ¿sí? En este caso, pues la autoridad es el presidente de la República con su política de vacunación y a partir de él, el secretario de Salud, subsecretario de Salud, y bueno, todas las autoridades que como ordenadoras y ejecutoras, ¿sí?, están encargadas de esta política de vacunación. Entonces, realmente es lo que nos ha abierto la puerta para poder ampararnos, amparar a los niños, porque realmente a los que queremos que se ampare y se proteja, ¿sí?, que la justicia de la Unión los proteja, es a los menores del grupo etario de 12 a 17 años. ¿Por qué a ellos? Porque justamente el 24 de junio de este año, la COFEPRIS autorizó que la COFEPRIS está encabezada por el doctor López-Gatell, digo, y de alguna manera es de llamar la atención, pero la COFEPRIS es quien autoriza esa vacuna como la única que va a ser en México hasta este momento autorizada para la vacunación de niños de 12 a 17 años. Luego entonces la disyuntiva es porque si ya la vacuna está autorizada desde junio, ¿sí?, científicamente un poco yendo o debatiendo lo que ha mencionado el mismo López-Gatell, el doctor Alcocer de Salud, el mismísimo presidente de la República, científicamente está aprobada. Luego, entonces, ¿por qué no ponérselas? Oye, entre esas cosas, permíteme, Teresa, y de pronto para estos amparos resulta ser que la Secretaría de Salud cierra sus puertas y no hay dónde entregar los amparos, porque dicen que pues están haciendo ahí algunas cosas y que pues esperen un poquito y no pretenden recibir estos amparos. Es curioso lo que nos estás diciendo porque justo para quienes no sabemos de abogacía, de leyes, de cuestiones jurídicas, como bien señalas, bueno, pues entonces el Estado está determinando ciertas cosas, en este caso el tipo de vacuna que pueden utilizar para los niños, pero de pronto también es el mismo gobierno el que te dice, pues cierra las puertas, porque entonces ahorita no puedo recibir todos esos amparos. No importa que inclusive haya jueces federales que ya de alguna forma están señalando por ley que todos los niños tienen que ser vacunados por convenir a sus intereses y como una política de salud. Sí, justamente esto que ha hecho la jueza de Naucalpan del juzgado séptimo, pues es muy interesante porque a fin de cuentas nos da una posibilidad que, por ejemplo, para nosotros que ya habíamos presentado algunos amparos, incluso se pueda hacer una ampliación. ¿Por qué? Porque hay hechos supervenientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que han sucedido que avalan lo que nosotros estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada injusto, nada fuera de lugar, nada contra el derecho. Por el contrario, hay quien nos está dando la razón, muchos jueces están dando la razón, como muchos otros, por alguna extraña circunstancia, han negado los amparos. Yo te puedo hablar de que, por ejemplo, el juez segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, hace 2 semanas y media, negó 4,000 amparos de este tipo, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque realmente nos abre la puerta a la jueza para poder ampliar la demanda y poder, de alguna manera, dejar en claro que lo que estamos pidiendo
no puede no puede hacerse valer en torno a criterios. Ya se solicitó justamente la intervención de la Corte para esta resolución de controversia, se dice, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que esa ponencia está a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, que bueno, yo no quiero pensar mal, yo entiendo que es una mujer de justicia, que es una mujer honesta, y por eso tiene el puesto en el que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, la propuso, ¿sí? Entonces, yo no quiero pensar mal, pero pues en la política todo puede suceder, Teresa. No hay un tiempo, ¿sabes qué? Que a mí lo que me llama la atención es que no hay un tiempo para que se resuelva esta controversia, ¿no? A ver, y justo en ese punto, Edaena, creo que aquí estamos en un entramado, como siempre, entre lo jurídico, el asunto educativo, pero también el asunto político. Aquí la política está jugando un papel determinante, Eda, porque sabemos que hay quienes dicen que ya literal el sexenio se acabó y que ya lo que vamos a ver es simplemente en los siguientes 3 años es la administración de lo que se alcanzó a hacer. Pero un tema de salud como este, que ha golpeado de pronto o de lleno al gobierno del presidente López Obrador, llama mucho la atención, porque obviamente tenemos una de las tasas, por ejemplo, de mortalidad más altas del mundo. Ya nos quedamos afortunadamente muy por detrás de los países que hoy están encabezando esta lista. Sin embargo, ¿por qué no dar una definición clara, precisa, transparente, Eda, en términos de una vacunación que es necesaria, tomando en cuenta que efectivamente no podemos decir, chas, que aparezcan las vacunas y wow, vamos a vacunar a todos los niños de inmediato? No se puede hacer esto, hay un proceso que seguir. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué de pronto sigue siendo este fusible el doctor López-Gatell? ¿Qué pasa también con el secretario de Salud, Alcocer? ¿Y qué pasa con las mismas decisiones que toma el gobierno federal en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador? Edaena Villavicencio. Pues mira, de entrada uno se sorprendería mucho de que la justicia tenga que estar contaminada por las cuestiones políticas. Pero vayámonos digamos, en términos de justicia y de derecho a la salud y de términos de incluso reincorporación a las actividades, lo más viable sería vacunarlos, ¿no? Eso es como lo más viable. Claro. Y aunque no se valiera contaminar una cuestión de justicia y de salud pública con la política, si nos vamos a analizarlo desde términos políticos exclusivamente, lo que tenemos es una falta de visión política absoluta. Incluso en términos electorales. Yo como mamá, como votante, como izquierda, pro 4T, etcétera, lo primero que le voy a reclamar a López Obrador es que dejara que tanta gente se muriera. De entrada, ¿no? De entrada. Para continuar, que no le canalice los recursos necesarios a proteger a la población. O sea, que descuidara el sistema de salud. O sea, si lo vemos en términos estrictamente políticos, pierde muchísimo al no vacunar a los niños. Y debería de hacerlo. O sea, ya perdió muchísimo. Ya perdió porque dejó que se muriera tanta gente. Ya perdió porque descuidó otros factores aparte del COVID, etcétera, ¿no? O sea, pero si tuviera un poquito de visión política, si actuara con un mínimo de los lineamientos del populismo, entonces, caray, cancelo otros proyectos, pido prestado, etcétera, pero le doy a la gente esa mínima protección a la que tiene derecho. Y eso hasta podría darme más votos a mí, a mi proyecto, a la gente que está conmigo, que me respalda, que etcétera. Pero Ahora, no lo hay.
En este sentido, Eda, yo creo que esta es la parte, obviamente Tere ya nos dio una idea general de cómo es la parte jurídica, cómo va en el asunto de los amparos. Tú, Eda, nos estás hablando justo de este elemento político que es tan sustancial y que obviamente puede ser un eje central para poder entonces ir visualizando cómo desde la política pública puedes apuntalar el proyecto que trae el presidente López Obrador. O sea, no Pero está peleado. sí, exactamente, que no sabemos necesariamente por qué no está escuchando otras voces el presidente López Obrador, pero en términos ya de la parte operativa, Selena, preocupa mucho, sobre todo en el ejemplo que está señalando. Bueno, ok, vacunan a los niños. ¿Qué es lo que se tiene que seguir haciendo, Selena, en este sentido, para que los niños, obviamente recordemos, no porque estemos vacunados ya prácticamente nos volvemos inmunes a este virus? ¿Qué es lo que hay que seguir fomentando? Y cómo desde la Secretaría de Educación Pública también, Selena, que creo que ese es un punto, una secretaria, Delfina, que no aparece, no necesariamente está fortaleciendo la política pública para que entonces estos niños regresen de la forma más segura. Parece ser que también dentro de este gabinete están esperando la autorización que viene desde la cabeza. ¿Qué es lo que se ha propuesto, señor, en este regreso a clases, donde, bueno, pues estamos ya en un semáforo verde y ese semáforo verde nos señala, nos dice que las cosas van a regresar a la normalidad, entre comillas, siempre y cuando se cumplan ciertas características? Mira, yo aquí me gustaría empezar con la palabra corresponsabilidad. Definitivamente, gran parte de esta responsabilidad del cuidado pertenece tanto a los padres de familia, a la escuela, como a los estudiantes. Sin embargo, estamos hablando en gran medida de estudiantes que son menores de edad y que es más complicado que al menos esta idea de responsabilidad la tengan presente. Esto nos lleva a que quienes son los principales responsables pues son tanto padres como la institución, de vigilar. Bueno, de entrada, sí hubo un protocolo, sí hay un protocolo, sí se estaba hablando de los protocolos. En efecto, aunque la imagen de esta figura de nuestra secretaria de Educación Pública sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero no nos dice nada. Vamos, en estas juntas de consejo técnico, por ejemplo, pues anteriormente era muy común que se nos diera, que se escucharan las palabras del secretario de Educación Pública y bueno, pocas veces he escuchado, ¿no? Por ejemplo, a Delfina Vázquez Mota, por lo menos antes de que empezaran las clases en estas juntas de consejo técnico que se tuvieron, no me tocó verla, a lo mejor no las vi, pero porque no me las presentaron, pero curiosamente no las encontré, me costó mucho trabajo encontrarlas. Y sí existe un protocolo, pero vamos, la figura como tal, que creo que sí es muy importante, porque sabemos que debe haber un secretario que nos esté guiando de alguna manera, no está. El protocolo sí existe, sí llegan los estudiantes, entregan una hojita, más que carta responsiva, es una hojita donde dan un conocimiento de si tienen algún tipo de síntoma o si van sanos. También es cierto que aquí hay cierta flexibilidad en cada institución. Hay quienes lo hacen de manera en físico y hay quienes lo hacen vía electrónico, inclusive aunque sus hijos no estén asistiendo a clase, se está entregando cada día el reporte de salud de los menores. Los filtros siempre se les pregunta, además del papel que se entrega, la hoja por escrito, también se les pregunta cómo se sienten de manera general. Obviamente es con la finalidad de que el estudiante conteste si tiene algún tipo de síntoma que pudiera considerarse pues de cuidado. Tentativamente se supone que todas las escuelas tienen un espacio a donde llevar a sus estudiantes que se consideren sospechosos. También cabe mencionar que aquí también entra la parte observadora de los profesores quienes están frente a los estudiantes, porque en caso de ver somnolencia o algún síntoma que es todo meramente observacional, porque bueno, nosotros no podemos tocarlos tampoco. Entonces, si nosotros intuimos que el estudiante tiene calentura, pues inmediatamente hay que canalizarlo, porque hay veces que a lo mejor en el momento que el estudiante entró al plantel no tenía nada, pero en el momento empezó a sentir algún síntoma, pues inmediatamente hay que canalizarlo. Oye. Entonces, bueno, sí, el protocolo es flexible, depende de las escuelas y se vuelve más complejo entre más estudiantes haya y menor cantidad de profesores.
también se encuentren. Debe haber también participación por parte de los padres, porque verdaderamente... Eso es fundamental, eso es complicado. fundamental. Si no hay apoyo de los papás, nos quedamos ahí como en este hueco. Déjame interrumpirte, sobre todo para precisar, es Delfina Gómez, nuestra secretaria de Educación Pública, nada más para acotar. Y creo que esto que mencionas también es algo interesante, sobre todo porque hay que visualizar lo que va a suceder en un contexto de las escuelas públicas y las escuelas privadas, que en este sentido muchas escuelas privadas han tenido como un adelanto, sobre todo porque, bueno, pues no solamente tienen la revisión de temperatura, no solamente también tienen ahora aparatitos que miden el dióxido de carbono que está dentro de los salones, y que en este sentido, bueno, pues también hay que trabajar muchísimo, sobre todo en las escuelas públicas, porque también por un contexto de orden económico, muchos niños tuvieron que abandonar las escuelas privadas para incorporarse al sector público, y esto genera también una serie de condiciones. A lo que voy es que hoy las profesoras también se están convirtiendo no solamente como en enfermeras, están haciendo también una labor como de médicos para poder ubicar en este proceso cómo adelantar. Oigan, el tiempo se nos empieza a agotar. Yo quisiera, Teresa Sandoval, que nos pudieras decir qué es lo que auguras tú, cómo percibes en el corto y el mediano plazo el avance de estos amparos. Vaya, es sorprendente porque finalmente los amparos no deberían de darse. El Estado debería de responder de manera inmediata en este tipo de ayuda o en este tipo de auxilio constitucional aparado por la Constitución, pues para darle certeza, transparencia y sobre todo salud a todos estos menores de edad. ¿Tú crees que se genere de alguna forma una serie de amparos masivos para poder obligar al gobierno a que vacunen a estos niños? ¿O simplemente estamos jugando un juego de tiempo para que al segundo semestre, como lo ha señalado la Secretaría de Salud, se inicie este proceso de vacunación en este sector de la población, niños de 12 a 17 años? Teresa Sandoval. Mira, yo quisiera aclararte justamente las declaraciones del presidente de la República, del doctor Alcocer, del mismo Gatell, del pasado fin de semana. Ellos están señalando que para el primer trimestre del próximo año podrán analizar qué va a suceder con esto. Muchos medios han dado por hecho que los niños se van a vacunar en el primer trimestre. Entonces, esto a fin de cuentas es hermenéutica, ¿no? Porque tenemos que interpretarlo. Pero a mí me llama en primer lugar la atención esto que te digo. Y otros dos puntos que son, creo que muy importantes que hay que destacar para que la gente pueda hacer valer los derechos. Es que tenemos que saber que esta vacuna está autorizada para los niños del grupo etario de 12 a 17 años desde el 24 de junio de este año. Okay. Otro punto que es muy importante a destacar es que justamente cuando esto de la vacuna, la autorización de la vacuna, se da sobre todo en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, mucha gente decide llevar a sus hijos a vacunar a los Estados Unidos. Muchos otros se quedan sin esta posibilidad porque el costo es muy alto, porque hay que ir 2 veces. Entonces, casualmente, hay un acuerdo de la Secretaría de Salud en donde se dice que los chicos que tengan la primer vacuna, que se las hayan puesto en los Estados Unidos, sí pueden ser vacunados aquí en México. Esto es un acuerdo del 10 de agosto de este año. Entonces, te estoy hablando que en junio se autoriza la vacunación. En agosto autorizamos la segunda dosis, ¿no? Para aquellos que se fueron a vacunar a los Estados Unidos. Entonces, a fin de cuentas, como siempre, y no quisiera yo decirlo así, pero lastimosamente, como siempre, más desprotegidos son los también económicamente menos favorecidos. Porque sí, efectivamente, como ustedes bien lo dicen, hay escuelas en donde hay agua, donde hay luz, en donde hay estos aparatitos en donde te miden la temperatura. Sí, pero la gran mayoría de escuelas en México no están así. O sea, de verdad,
lo podemos ver. En mi caso, mi hijo está, como Eda lo comenta, mi hijo está en prepa 2, así es como surge esto, de que yo dije, bueno, pues yo no tengo para llevarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque soy abogada y porque tengo 15 meses de no tener trabajo. Claro. Entonces, a la hora que tenga una emergencia de salud, pues ya me gasté el dinero que tengo en la vacuna, ¿verdad? Claro. Entonces, así es como empieza esta tarea bueno, pues voy a hacer el amparo. Amparé a mi hijo. En 3 días estaba el amparo resuelto, me habían concedido la suspensión de plano, ¿sí? Mi hijo, el amparo lo promoví el 24 de agosto, el 25 de agosto me concedieron la suspensión de plano y el día 31 de agosto le dieron la primera dosis, le aplicaron la primera dosis a mi hijo, ¿sí? Fue realmente sencillo, pero a partir de ahí nos hemos encontrado con cualquier cantidad de piedras en el camino por jueces muy determinados, ¿no? Yo te puedo decir que el juez segundo está negando, que el juez 15 está negando, que el juez sexto negó, y pese a que cuando se le interpusieron recursos de queja, entonces ya se concedieron los amparos. Sí, se concedió la suspensión. Es como bien cuadrado esto que ha sucedido, pero a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué para ciertos grupos sí se les está favoreciendo en la vacunación? ¿Sí? Ese yo creo que es uno de los puntos principales, porque ¿no? deberíamos de tener un proceso democrático para todos los muchachos, ¿no? Para todos los niños que están en este momento, pues en una situación de vulnerabilidad, porque ese es el punto. Y yo creo que para otra ocasión, Teresa, te vamos a invitar a otra vuelta, pues para que nos digas cómo va avanzando todo este proceso. Ahorita ya el tiempo nos empieza a comer. Eda, Celina, nos vamos a tener que saltar su comentario final, porque creo que es muy importante lo que nos dice Teresa. Creo que el Estado debe de cumplir una de las máximas que tiene para con su población, que es cuidarla, que es protegerla y que es ampararla ante una situación de gravedad como la que estamos viviendo y que obviamente entendemos los recursos económicos, la ciencia, los motivos políticos, las circunstancias, la misma burocracia judicial también está de alguna forma, bueno, pues deteniendo todo este proceso, pero no todo lo podemos dejar en un cuestionamiento simplemente de que las farmacéuticas se quieren hacer ricas, que obviamente hay un modelo neoliberal en términos de la vacunación, porque lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con chicos que tienen desafortunadamente cáncer y que la autoridad no les está entregando su medicamento, y pues no podemos decir así de, bueno, pues es que los chavos tienen más oportunidad para que ellos mismos vayan volviéndose inmunes ante la situación. Así es que, bueno, pues agradezco muchísimo, Teresa Sandoval, gracias por estar con nosotros. Edana Villavicencio, qué gusto que estés con nosotros en esta nueva temporada. Celina López, muchas gracias. Se despide de ustedes David Mendoza, gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos vemos la siguiente. Recuerden, agréguenos en nuestra página. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.